La cardiopatía isquémica puede ser aguda o puede ser crónica, la que nosotros vamos a estar hablando ahora más en la aguda. Y a esto es lo que le llamamos síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo se puede dividir en angina inestable, infarto agudo de miocardio o muerte súbita. O sea, una persona puede tener síndrome coronario agudo en estas tres situaciones. La crónica se divide en angina crónica estable, isquemia silente y miocardiopatía isquémica. ¿Qué quiere decir? La angina crónica estable es aquel paciente que tiene dolor de pecho y sabe que caminando cierta distancia va a tener ese dolor, entonces camina menos o hace menos esfuerzo. Si caminando 10 pasos le duele el pecho, camina 9 pasos para que no le duela, esa es una angina estable. La isquemia silente es aquel paciente que está teniendo infarto pero no tiene síntomas y en algún momento se hace algún estudio y se ve signos de infarto. Y la miocardiopatía isquémica es el resultado de la agresión de la isquemia en el corazón, el cambio estructural que ocurre en el corazón. Que puede ser, entonces, esos son cardiopatías crónicas. Nosotros vamos a abocarnos más en la aguda. La característica de la presentación es el dolor precordial, que la región precordial es la región anterior del tórax y la característica es un dolor precordial opresivo, o sea que algo le aprieta. El paciente no puede distinguir bien dónde le duele. Si uno le dice ¿dónde te duele? Te va a decir me duele acá y hace qué. Si el paciente te dice me duele acá y te apunta con el dedo, raramente sea un síndrome coronario. Ahí va a ser una osteocondritis o lo que sea, porque el dolor del infarto es precordial y no se puede distinguir dónde mismo. El paciente no puede decir dónde le duele acá y ahí le duele, incluso aprieta así. Y puede irradiar tanto al brazo derecho como al brazo izquierdo, a mandíbula y a veces incluso le dificulta respirar por el dolor. Esta es la característica de cómo viene el paciente con dolor de pecho, un dolor muy intenso, que no responde a analgésico. Entonces, la cardiopatía isquémica es el producto de la incapacidad existente en la arteria coronaria o en alguna de sus ramas para llevar sangre oxigenada a determinados territorios del músculo cardíaco. La arteria coronaria puede desarrollar placa de ateroma. O sea, la aterosclerosis es la principal causa del síndrome coronario agudo. Por lo tanto, todos aquellos factores que originan aterosclerosis, que hablábamos del fisiopató, hay que evitar. Entonces, acá lo que estamos viendo es un corazón. Esto sería imagen esquemática de la arteria coronaria izquierda, la arteria descendente anterior, ¿verdad? Que es la que normalmente está obstruida. Acá esto me mira una cinecoronariografía, una arteriografía, donde se ve entonces la obstrucción al paso, ¿verdad? Esto probablemente es por una placa de ateroma, como muestra acá en la imagen. Esta placa se cierra, se obstruye o se sale y se forma el coágulo, y eso es lo que produce el síndrome coronario agudo. Y como vimos, puede ser angina inestable o infarto, o el paciente puede hacer una muerte súbita directamente. Entonces, la aterosclerosis lo que va a hacer es comprometer el flujo de sangre. Entonces no va a proveer oxígeno y nutrientes al miocardio. Y eso es lo que va a producir la angina del pecho o el dolor del pecho y el infarto del miocardio. Entonces, angina del pecho es cuando la interrupción del flujo de sangre al corazón es transitorio. En un momento el corazón necesita mayor oxígeno y no tiene el oxígeno adecuado, pero tiene todavía algo de flujo sanguíneo y pasa. A eso se llama angina del pecho. Ahora, el infarto del miocardio es cuando la obstrucción parcial o completa es permanente, ¿sí? E irreversible. Este gráfico lo que me muestra las causas más frecuentes de muerte prevenible a nivel mundial, y las causas más frecuentes son
cardíacas. ¿Sí? Después seguía por el cáncer, el accidente cerebrovascular y otras patologías. Y dentro de las cardíacas, o las cardiovasculares, porque ahí le viene a terminar la CD, el infarto agudo miocardio es la principal causa de muerte, el número 1 a nivel mundial mismo. ¿Qué pasa con los pacientes que sufren de un infarto agudo miocardio? 52% mueren antes de llegar al hospital. Para que entiendan que un paciente que viene por un infarto agudo miocardio es un paciente potencialmente mortal. Aunque ustedes le hagan todo, el paciente puede morirse. Porque si antes de llegar al hospital ya muere más de la mitad, ¿qué quiere decir? Si de 10 pacientes mueren 5 a 6 antes de llegar al hospital, entonces es una situación muy grave. 21% mueren en las 48 horas del infarto, en los 2 primeros días, 19% en las 24 horas y 8% incluso, 48 horas y 21% incluso hasta los 30 días. Por lo tanto, la mortalidad de un paciente que tuvo un infarto es más alta en las primeras 48 horas, pero sigue incluso hasta 30 días después de haber tenido un infarto. ¿Por qué mueren los pacientes con síndrome coronario agudo? En las 24 horas, en menos de las 24 horas, la causa de muerte es arritmia cardíaca, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Estas son las complicaciones. 24 horas después, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sigue siendo la causa, pero también se puede asociar la insuficiencia cardíaca secundaria a la isquemia del miocardio, que el infarto empeore, y complicaciones mecánicas como ruptura vertiginosa y demás. La sintomatología, ya estuvimos hablando, la principal sintomatología es el dolor de pecho, pero el paciente puede consultar también por dificultad respiratoria, dolor en epigastrio, que son síntomas inespecíficos de... El dolor, ya hablamos de la característica del dolor: dolor precordial intenso, dolor retroesternal prolongado. Ese dolor puede irradiar a hombros, a antebrazo, a brazo, incluso a muñeca, y parece que le duele acá. Después, si acá me está doliendo el dolor, y ese ya es un infarto. Imagínense. Él le dice, te duele mucho acá, y eso puede ser un infarto. Y un infarto típico, no es ni atípico, porque después están los que son atípicos. Dolor de espalda y en epigastrio. Aquí presten mucha atención. Aquí hay una situación. El dolor de espalda puede ser por un infarto, pero puede ser también una disección de aorta. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque darle aspirina y heparina a una disección de aorta es empeorar la disección. Y el paciente con disección de aorta es peor, a eso se le llama síndrome aórtico agudo. Es peor que un infarto de miocardio. Estos pacientes están cada minuto, cada hora que pasa, es 20% de mortalidad sumando bien. Si llegamos a 100% de mortalidad, que en 5 horas estos pacientes mueren. Si yo empeoro tal vez dándole un mal tratamiento, acelero su mortalidad. Estos pacientes tienen que operarse de urgencia. Y operándose a veces no se salvan cuando hay una disección de aorta. Entonces, dolor de espalda, diagnóstico diferencial de disección aórtica. Se le tiene que hacer el electrocardiograma para ver si no hay elevación del ST. Se le tiene que interrogar. Normalmente que tiene disección aórtica dice como si fuera que algo se le suelta atrás. A eso no están los libros. Eso solo la persona que habla con el paciente cuenta como experiencia. Te puede leer y creo que no está escrito eso en los libros. Entonces dice que se le suelta eso. Entonces hay que pensar en disección aórtica. Si nosotros pensamos en disección aórtica, antes de tratar tenemos que pedir una angiografía de la arteria aorta para descartar eso y después hacer tratamiento. Si no, puede hacer tratamiento equivocado. Acuérdense, los dos son patologías mortales y peligrosas que hay que tener en cuenta. Ahora, el famoso paciente viene y dice que tiene una gastritis. Paciente adulto con factor de riesgo cardiovascular te dice que tiene una gastritis
infarto. Le decís, tomar una persona andate en la casa, andate después de gastroenterólogo, venirse por consultorio, ni sale del hospital y enfrente del hospital se muere. Entonces hay que tener en cuenta eso. Síntomas atípicos. La irradiación al cuello, mandíbula y al diente son síntomas típicos. Pero tener mucho en cuenta los síntomas típicos que hace en esa situación. El dolor precordial puede ser tanto en esfuerzo como en reposo. El dolor puede comenzar cuando uno hace esfuerzo o incluso cuando está en reposo. La estadística dice que los infartos o el miocardio normalmente empieza cuando el paciente comienza a despertarse en otra de las madrugadas, porque probablemente hay un cambio brusco hemodinámico que desprende el hidropavo. Pero puede ocurrir cualquier hora. El dolor de pecho puede estar acompañado con cambio electrocardiográfico o sin electrocardiográfico. Por eso se llama síndrome coronario agudo. El síntoma del paciente es lo que hace el diagnóstico. El electrocardiograma me dice la gravedad y me puede mostrar la región anatómica de la obstrucción. Pero lo que me dice que el paciente está haciendo son sus síntomas. Por lo tanto, tengo que tener la experiencia y entender que, ¿por qué lo miran tan así? Están mirando. Para que nadie se enoje conmigo, les puse para los dos extremos de las cosas. Y también los dos extremos de la vida. Bueno, pero este tiene una connotación académica, no como que están pensando ahí, meten sucias. Bueno, el dolor de pecho es diferente, o sea, el infarto agudo, el síntoma del infarto agudo miocardio es diferente en una persona joven y en una persona adulta. Es diferente en un paciente diabético que en un paciente que no es diabético. El síntoma del dolor puede no existir y la persona puede consultar por dificultad respiratoria y no tener dolor, por ejemplo, en muy adulto o en paciente con diabetes. Porque los pacientes diabéticos tienen todo alterado su percepción del dolor. Por una alteración neuropática también ocurre para la percepción del dolor. Entonces, no se espere siempre un dolor de pecho para decir que un infarto. La dificultad respiratoria también es signo de infarto agudo miocardio. Y hay dos patologías graves que producen dificultad respiratoria: la embolia pulmonar y el infarto agudo miocardio. Después existe otro que produce dificultad respiratoria aguda, que es la crisis asmática, pero vas a escuchar algo de los pulmones de la crisis asmática. ¿Se entiende? Entonces, acuérdense, esto mata. Y en lo peor, la dificultad respiratoria es signo de insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene dificultad respiratoria por un infarto está en una insuficiencia cardíaca. Y le oculto sus pulmones y voy a escuchar que está cargado de líquido. Si la persona no tiene entrenamiento y no sabe de diagnóstico diferencial, te puede estar haciendo diagnóstico de una neumonía para pacientes que están infartando. Y es muy diferente darle antibiótico y líquido a un paciente que su corazón ya está agrandado, no va a aguantar y que tiene que recibir una desobstrucción urgente y yo le estoy dando antibiótico. Acuérdense, diagnóstico sintomático, tiene que haber fiebre. Pero a veces, ¿qué pasa? Los adultos mayores tampoco pueden hacer fiebre. Entonces, nuestra semiología tiene que estar afinada. ¿Sí? ¿Cómo se afina la semiología? Ocultando, percutiendo, preguntando todo el tiempo. Todo eso que es aburrido de hacer historia clínica, bueno, así se agudece, no hay otra. Entonces, tener en cuenta, así como el dolor en el epigástrico, así como el dolor de espalda, la línea, son síntomas atípicos del infarto agudo miocardio, pero es muy frecuente que el paciente consulte por disney, principalmente si es diabético o si es muy adulto, pero principalmente si es diabético. Bueno, la causa de isquemia miocardia ya hablamos mucho, ¿verdad? Tromatosis coronaria. Esto es una arteria a los principios, ¿verdad? Después eso se va cargando de lípido, ya hablamos de fisiopatología. Y dijimos que hay la estría grasa, que después todo desaparece, pero que si puede ir aumentando, aumenta la placa hasta producir
producir disminución de flujo, y cuando se obstruye hasta el límite que el organismo necesita oxígeno, produce dolor de pecho. Acá ya me muestra una ruptura de placa. Donde hay una ruptura, por lo tanto, acá va a ocurrir una coagulación, una obstrucción. La ruptura de placa, hay progresión de una obstrucción fija por una placa aterosa. Evolución temporal dinámica de la placa. Primero hay una erosión superficial y después hay una ruptura de la capa, que es la fisiopatología del infarto agudo miocardio, de la causa más frecuente por lo menos. Primero hay una ateromatosis coronaria, que lleva una ruptura de placa, una trombosis coronaria, ¿verdad?, que es la causa de la isquemia miocardia. La trombosis coronaria es desencadenada la ruptura o erosión de la placa ateromatosa. Para que no se olviden y no haya duda, les vuelvo a mostrar entonces el aspecto dinámico de cómo se forman los trombos. Esos trombos pueden obstruir todo o migrar y obstruir arterias más pequeñas. Por eso la obstrucción puede ser arriba, en el tronco arterial o en sus ramas. La misma cosa, lo que habíamos hablado teóricamente, hasta los 20 años podemos tener las arterias grasas y ser normal, y ahí depende de nuestro estilo de vida, factores genéticos, comienza a aumentar la placa de ateroma, y por eso que después de los 40 años la probabilidad de infarto es mayor, porque es donde más placa de ateroma. Hoy en día se está viendo personas muy jóvenes teniendo infarto, personas de 35 años. Antes era mayores de 40 años, hoy en día es 30, 35 años por el estilo de vida, el estrés, la contaminación y todo el factor ambiental. Entonces, la ateromatosis coronaria, ruptura de placa, trombosis coronaria provoca isquemia aguda. Manifestaciones clínicas: angina inestable, infarto agudo miocardio con o sin elevación del segmento central. Fenómeno vascular es dinámico de la pared arterial. Hay una vasoconstricción seguida de una vasodilatación provocada por la hipoxia, la hipovolemia y la anemia. El síndrome coronario tiene una etiología común, ya hablamos mucho de esto. La presencia es por dolor precordial. Se diferencia entre sí por la clínica. ¿Cómo yo diferencio un paciente con angina inestable de un infarto agudo miocardio? Por la clínica. ¿Sí? Yo necesito clínica, electrocardiograma y conocer entonces eso. Por la duración del dolor, normalmente, esto es muy teórico. No se guíen por la duración, pero es teórico y tienen que saber. Normalmente aquel dolor que persiste más de 20 minutos va con un infarto agudo miocardio. Si una persona tuvo dolor y recuperó eso en 20 minutos, ya no tiene dolor, es una angina inestable. Pero acuérdense, si una persona está viniendo, ¿qué pasa? Viene una persona y a los 10 minutos comenzó el dolor y viene a consultar conmigo. ¿Cómo le trato a esa persona? ¿Con una angina inestable o con un infarto? ¿Y por qué? Porque puede tener un infarto y sin infarto se va a morir. Entonces, el tiempo es muy teórico. Sin embargo, el síntoma es capital y hay que siempre hay que pensar que es un infarto, siempre hay que pensar que es un infarto, el peor infarto, cuando viene un paciente. Si no es el peor infarto, gracias a mí, no se va a morir conmigo. Pero si es el peor infarto, se va a morir. Así tienen que pensar. Después actuamos para que eso no ocurra. Electrocardiograma, entonces por eso primero acá cambia el tema del paciente viene, le habla ahora no. Electrocardiograma es fundamental. El paciente viene con dolor de pecho, electrocardiograma. No hay que decir. Hasta hace un poco tiempo, aunque hasta ahora el electrocardiograma
Entonces, hay hospitales que no tienen electrocardiograma y tienen urgencia. ¿Qué están tratando? Si la causa de mayor muerte de la urgencia son los infartos, lo primero que tendría que tener es el electrocardiograma. Anteriormente, el hospital de IPS de Pedro Juan Caballero no tenía electrocardiograma. ¿Y qué hacían ellos, los pacientes que venían con dificultad respiratoria y pensaban que era un infarto? Le enviaban a una farmacia que estaba enfrente que tenía el electrocardiograma, caminando a hacer el electrocardiograma. ¿Cómo le llamamos a eso? Asesinato. Crimen. Te está diciendo que se mate. El paciente va a tocar un infarto, un paciente que está acostado, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Es la misma cosa que alguna vez le hacen una tomografía, no miran la tomografía, anda a consultar con el neurólogo por consultorio. ¿Para qué le hacen una tomografía? Y a veces en el consultorio ya ve que tiene un HCA y ya estando 3 días ya. Y tuvo suerte que no se murió, pero después puede comenzar a complicarse. Es la misma cosa el electrocardiograma. El hospital tendría que tener en su urgencia, no tendría que moverse el paciente, porque es el que me va a marcar el pronóstico del paciente. Y por último, los niveles de los marcadores biológicos. Entonces, en ese orden: primero la clínica, el electrocardiograma y después los marcadores. Pero acuérdense, el paciente viene por la clínica, le hago su electrocardiograma y ya le pido su laboratorio. Así tiene que ser. Rápido. No hay mucho que pensar. Dolor de pecho, bien sencillo. Dolor de pecho, electrocardiograma, laboratorio, pedir sus marcadores de química y ya está. Ese es el pensamiento que tienen que tener. No hay demasiado tiempo para pensar. Por eso es una emergencia clínica. Entonces, ¿cómo se divide? Síndrome coronario agudo, dolor del paciente anímico, con dolor de pecho, dificultad respiratoria. ¿Y yo qué le voy a hacer? Un electrocardiograma. ¿Sí? En el electrocardiograma, si no hay elevación del ST, puede ser una angina inestable. Y les dije a ustedes que el tiempo ustedes consideren teórico. Bórrenlo esa parte, yo no sé esa parte del tiempo, les tengo que decir porque les tengo que enseñar nomás, porque así está la literatura. Pero siempre piensen que estamos ante un infarto agudo miocárdico, hasta descartar. Entonces le hago el electrocardiograma y en el electrocardiograma no hay elevación del ST. Entonces yo puedo estar dando una angina inestable o un infarto agudo miocárdico. ¿Qué quiere decir? Un electrocardiograma normal no me descarta un infarto agudo miocárdico. No me descarta el síndrome coronario agudo. Es más, si yo pongo síndrome coronario agudo, el paciente tiene síndrome coronario agudo por la clínica. No necesito ni el electrocardiograma, necesito la clínica. El electrocardiograma solo me ayuda para hacer el diagnóstico de angina inestable o infarto agudo miocárdico, para diferenciar cuál de los síndromes coronarios agudos es lo que tiene mi paciente. Por eso que cuando ponemos diagnóstico sintomático y síndrome coronario agudo, yo ya sé que tengo que tratarlo como si fuera que el paciente está un infarto. ¿Se entiende? Y de ahí que yo tengo que saber bien cómo es el dolor del pecho que tiene la persona o la dificultad respiratoria. Con la anamnesis y el examen físico. Si hay elevación del ST, no hay discusión. Hay infarto agudo miocardio. ¿Y cuál es la diferencia? La angina inestable y el infarto agudo miocardio, cuando no hay elevación del ST, me dice que hay una obstrucción incompleta de la arteria. Por lo tanto, en teoría es menos grave, en teoría, porque dijimos que la progresión a obstrucción completa es dinámica. El paciente que tiene una angina puede evolucionar a un infarto sin elevación del ST, que después evoluciona a una elevación con ST. ¿Se entiende? Es dinámico, no es que ocurre esto y solo ocurre esto. No, puede comenzar leve y irse a lo peor. Es más, puede ser una angina inestable, un infarto sin elevación del ST, un infarto con elevación del ST y una muerte súbita. No tiene por qué ser solo uno, puede ir evolucionando también. La obstrucción completa produce en el electrocardiograma la elevación del ST. Entonces, les voy a dar tiempo para que lean un poquito hasta mañana y les voy a hacer
mentales de infarto agudo miocardio. Mañana hablamos sobre eso. Ahora les libero. Lean un poco porque les voy a hacer unas preguntas para que ustedes no se pierdan nunca en su vida un infarto agudo miocardio. Ustedes, siendo alumnos de la Universidad Sudamericana, de la sede de Salto Loira, no pueden no hacer el diagnóstico de un infarto agudo miocardio bajo ninguna circunstancia. Si no, no digan que fueron mis alumnos, nunca en la vida. Niéguenlo.